En el capítulo anterior tratamos sobre la historia de la micología en general. Hoy hablaremos del ciclo de vida de los hongos y de sus formas de alimentación, a través de las cuales se pueden clasificar estas plantas en tres categorías. En el hongo hay dos partes bien diferenciadas: la visible, que se encuentra en la superficie de la tierra, en la corteza de los árboles o sobre excrementos de animales, y la que a simple vista es invisible, ya que se desarrolla bajo tierra o en el interior de distintas zonas internas de animales o vegetales. La primera parte es la que conocemos comúnmente por seta y botánicamente por carpóforo, y la segunda es la que está constituida por filamentos o hifas, siendo el conjunto de estas hifas lo que constituye el llamado micelio o aparato vegetativo de la planta. Así podemos decir que el micelio es en realidad el verdadero hongo que nace, crece, se reproduce y muere. La seta es el aparato reproductor del hongo y su misión principal es la de perpetuar la conservación de la especie. La seta lleva las esporas que al madurar y desprenderse dan lugar a nuevos hongos. El ciclo de la vida de un hongo comienza con el nacimiento del micelio al desprenderse y germinar la espora. En una de las extremidades de esta se abre una pequeña fisura, a través de la cual desarrollan unos tubos germinativos largos, delgados y blanquecinos, que se denominan micelios primarios. Cuando esto ocurre, el micelio primario originado por una espora de determinado signo deberá encontrarse con otro micelio primario originado por una espora de signo contrario para poder producir nuevos hongos que perpetúen la especie. De la unión de dos micelios primarios de distinto signo se forman los micelios secundarios algo más gruesos. Estos serán los que verdaderamente darán lugar al nacimiento de las setas. Los micelios primarios y secundarios están formados por las hifas, y el conjunto de hifas es el micelio. El número de esporas que desprende una seta para reproducirse alcanza en ocasiones miles de millones. Sin embargo, la mayoría de ellas no llegarán a germinar nunca por no encontrar las condiciones apropiadas para su desarrollo. Dentro de los denominados hongos superiores, u hongos que tienen su aparato reproductor bien visible, se pueden distinguir dos grandes grupos: los basidiomicetos y los ascomicetos. Ambos se distinguen fácilmente al microscopio, pero no es tan sencillo a simple vista. En la categoría de los basidiomicetos se encuentran las setas más populares y la mayoría de las comestibles y venenosas conocidas. Son pues el grupo de mayor interés para los seteros aficionados. Es importante entonces dar prioridad a este grupo a la hora de continuar con el estudio de su ciclo de vida. El micelio que forma el aparato vegetativo de un hongo basidiomiceto tiende a crecer en forma de círculo, lo que da lugar a que las setas que nacen de ellos crezcan asimismo formando un círculo claramente visible sobre el terreno. A estos círculos se les da el curioso nombre de corros de brujas. Existen incluso algunas especies de setas que definen en la hierba unos círculos casi perfectos, como la denominada Marasmius oreades, senderuela o Marasmius yangarria, las setas de campa, los champiñones o barrengorris y la Sudabarris sisa o seta de Orduña. En ocasiones el terreno es accidentado, lo que impide que el micelio crezca formando un círculo. Este buscará nuevos caminos para desarrollarse. Cuando lo hace en una sola dirección, puede dar lugar a una larga hilera de varios cientos de metros de longitud. El hongo entonces puede llegar a ser el ser vivo más largo de la Tierra. Ahora veamos cómo se forma la seta o carpóforo. Una vez formado el micelio secundario, tal y como hemos visto anteriormente, y si las condiciones de lugar, clima, época y terreno son las idóneas, comenzará a formarse dentro de la Tierra una aglomeración de hifas que originan una masa, más o menos esférica, que recibe el nombre de primordium. En este primordium, seguidamente, comienzan a formarse poco a poco las partes constituyentes de la futura seta, es decir, lo que serán en un futuro el bulbo o tallo subterráneo, el pie, las láminas y el sombrero, entre otros. Posteriormente, este huevo aflora a la superficie de la Tierra. El llamado velo general, o paredes del huevo, se rompe al no estar sometido a la presión del terreno y de este modo nace la seta, como un pollito al romper la cáscara.
El micelio permanece en el suelo y puede vivir durante largos años. La duración de la vida de las setas carnosas, que son las más abundantes, sin embargo, es corta. Suele ser de poco más de una semana. Durante este tiempo madurarán sus esporas, lo que dará comienzo a un nuevo ciclo del que nacerán otros hermosos ejemplares. Los hongos son seres vivos pertenecientes al reino fungi. Son organismos criptógamos, o sea que carecen de flores y talofitas, como los líquenes, algas y bacterias. Este último grupo se caracteriza por estar desprovisto de vasos, tallos, raíz propiamente dicha, hojas y flores. Únicamente poseen un cuerpo vegetativo que se denomina talo, de ahí su nombre de talofitas. A diferencia de las plantas, los hongos carecen de clorofila. Al no poseer esta sustancia, no pueden realizar la fotosíntesis, fenómeno a través del cual la planta se nutre a sí misma. Por esta razón, los hongos tienen forzosamente que depender de otros organismos para alimentarse. En ocasiones lo hacen de animales, pero la mayoría de las veces toman su alimento ya preelaborado de los vegetales. Según el modo en que se alimentan, los hongos pueden ser de tres tipos: parásitos, saprófitos y simbióticos. Los hongos parásitos se alimentan de los jugos vitales o savia de los vegetales o de un animal, provocando en él enfermedades y hasta incluso la muerte. El Polyporus sulphureus o la Armillaria mellea son típicos casos de parásitos que matan los árboles en los que crecen. Las esporas de estos hongos se introducen en los árboles a través de alguna fisura producida por la rotura de una rama o por la mordedura de algún roedor. Una vez dentro, algunas germinan dando lugar a los hongos y estos a las setas que vemos sobre la corteza. Muerto el árbol, muere también el parásito que lo mató por faltarle el alimento. Pero la naturaleza es sabia. Existen otros hongos, los llamados saprófitos, que vienen a sustituir a los primeros invasores. Los hongos saprófitos se alimentan de la materia orgánica muerta, provocando su descomposición. Estos hongos desempeñan un importante papel en lo que respecta al reciclaje de la materia, ya que convierten estos desechos inservibles y perniciosos en agua, sales minerales y otros gases y compuestos que hacen más fértil la tierra. De este modo contribuyen a crear el mantillo o humus que alfombra muchos bosques. Los hongos saprófitos contribuyen a liberar estos espacios y a hacerlos más transitables. Dentro de este tipo de hongos se encuentran aquellos que ayudan al proceso de elaboración de alimentos que requieren fermentación, como las bebidas alcohólicas y algunos quesos. También son de destacar los aplicados al campo de la medicina, como la penicilina, entre otros. La simbiosis es una forma de vida muy común en los hongos y podría definirse como una alianza o ayuda mutua entre un hongo y otro ser del reino vegetal. El hongo toma de ella su alimento que necesita para vivir, pero le proporciona un beneficio a cambio. Una manifestación simbiótica muy conocida es el denominado proceso de micorrización. Se llama así a la asociación de un hongo con la raíz de un árbol o arbusto. En esta asociación el hongo recibe de la planta su alimento orgánico, pero le compensa haciendo que ésta asimile sus alimentos inorgánicos con mayor facilidad. Las raíces de los árboles y arbustos tienen en sus extremos unas raicillas, y estas a su vez se ramifican en unos pelillos cortos llamados pelos absorbentes. En ocasiones, los pelos son muy débiles o escasos, con lo cual no pueden cumplir su misión de alimentar suficiente y satisfactoriamente a la planta, y ésta podría estar en peligro. Es aquí donde el hongo prestará sus servicios, compensando el favor de la planta. Una forma de micorrización muy común en campas y bosques es la de la hierba y el hongo. En esta asociación el hongo recibe de la hierba su alimento y le compensa suministrándole nitrógeno. Con el nitrógeno se forman los nitratos y nitritos que sirven a la hierba como un eficaz abono. Esta crecerá entonces con más fuerza y vigor y su coloración será de un verde más oscuro y brillante.
Este crecimiento acelerado produce, sin embargo, un envejecimiento prematuro de la hierba, por lo que se volverá algo más amarillenta que el resto que está a su alrededor. Este factor, la diferencia de color de la hierba, nos indicará que debajo de aquellas hierbas vive un hongo, y si el hongo ha fructificado, sabremos que podremos disfrutar recolectando unas buenas setas, como las setas de orduña o Udabarri sisas. El líquen es la simbiosis entre un alga y un hongo. En lugares tan inhóspitos como las inmensas llanuras próximas al círculo polar ártico, los líquenes son en ocasiones los únicos alimentos que pueden encontrar los renos. Curiosamente, la gran resistencia de esta planta a los fríos heladores de estas regiones es gracias a los hongos. No aconsejamos a los aficionados seteros desplazarse a tan recónditos lugares en busca de hongos, ya que mucho más cerca de lo que ellos piensan pueden encontrar cientos de interesantes variedades.